Em, Vamos a cerrar, estamos en la sesión número 6, textos y visiones del mundo, semana número 3, leer y conocer leer y comprender para conocer mi mundo, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo, perdón. Y estamos, como dije, estamos cerrando la semana número 3, la sesión número 6. Estamos en viernes 1 de noviembre de 2024 y me alegra mucho que me acompañen ya sea de manera virtual o bien después con la observación del video en breve. Em, Vamos a intentar comenzar de lo más rápido posible presentando la orden del día o la agenda de la sesión de hoy y van a surgir algunas recomendaciones al respecto siempre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar los objetivos, el objetivo de la sesión número 6 y los conocimientos previos. Vamos a trabajar también reglas de comunicación virtual, las actividades integradoras 5 y 6, eh, lo que hay que saber, lo referente al plagio, las actividades de reforzamiento. Buenas tardes, Jennifer. La sección de dudas generales y los temas de la sesión número 6. Entonces, estos temas se verán directamente relacionados con eh, lo que vamos a ver en la última semana, la semana 4, que es la semana de integración, que les va a permitir a ustedes hacer como una especie de resumen de aquello que hemos visto durante las próximas 4 semanas. Entonces, bueno, pero antes de eso ustedes tendrían que estar preparados para saber ciertas cosas o ciertas cuestiones generales que les pueden interesar muchísimo y en particular hacer la parte del proyecto integrador, que es el que tiene más espacio, el que tiene mayor porcentaje de calificación, pues hacerlo lo mejor posible y que ustedes no tengan tantos inconvenientes porque vale muchísimo. Entonces, bueno, gracias una vez más por acompañarme esta tarde, eh, en este viernes 1 de noviembre. Y bueno, esta es la agenda del día, pero también están las reglas de comunicación virtual que tienen a continuación y que ustedes pueden revisar o llevar a cabo de manera muy sencilla. En este caso, eh, recuerden también siempre saludar, respetar la postura de los miembros, escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas, ser claro y cortés durante tus participaciones, escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales, respetar privacidad de la información, procurar ser breve y conciso, asegurarte de indicar con exactitud dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu aportación. Estas son reglas que ya tenemos muy claras, pero que a veces, sobre todo en los foros de integración, me gustaría recordarlas porque no siempre se están cumpliendo. Hay gente que todavía, hoy es viernes, 1 de noviembre, y no tiene ni siquiera una participación y eso es preocupante porque pues, su calificación no puede subir más de 8 si empiezan a poner, de hecho creo que ni siquiera más de 7 si empiezan a colocar todas sus participaciones hoy o sábado y domingo, ¿no? Debieran haber participado durante toda la semana y eso también es parte de su calificación. Entonces, pues les recuerdo que es bastante importante que ustedes lo lleven a cabo y lo puedan llevar a hacer, ¿no? Llegar a hacer. En ese caso, voy a andar un poquito más adelante cuando hable sobre esto. Vamos a trabajar con conocimientos previos y le voy a pedir a Jennifer que me ayude con lo de conocimientos previos. Ahí. Porque vamos a hablar sobre oraciones. A ver si nos acordamos un poquito eh, de... déjame ver. Creo que no lo encuentro. No sé, no lo puedo ver. Pero ahorita buscamos otro. Eso no es problema. Ah, tenía otro acá. De hecho, tenía dos. Aquí está. Esto sí.
Aquí está, ya se puede jugar. Listo, Jennifer, espero. Tienes 6 minutos para contestar las siguientes preguntas. El próximo año viajaré a Europa. ¿Cuál es el sujeto? Avísame si te está cortando y yo te ayudo. Viajaré. No viene viajaré, solo vienen tres opciones. De hecho, ninguna de las opciones es viajaré. Entonces tiene que escoger otra. Dice Tácito. Listo, seguimos. El hombre lobo de la película mató a muchas personas. Modificador indirecto. Muchas personas. Bueno, listo. Incorrecto. La mañana está soleada, predicativo. Solo es para que se acuerden, recuerden y demás, ¿no? A ver. Soleada. Correcto, bien. El mañana será gobernado por los millennials. ¿Cuál es el sujeto? Millennials. Incorrecto. El maestro de matemáticas y la maestra de inglés se casaron el mes pasado en Huatulco. Sujeto. El maestro y la maestra. Muy bien. El maestro y la maestra de inglés se casaron el mes pasado en Huatulco, el núcleo del sujeto. Se casaron. Incorrecto. Y el maestro de matemáticas y complemento circunstancial de tiempo. Modificador circunstancial de tiempo o complemento circunstancial de tiempo, como quieras. El mes pasado. Súper. Las estrellas brillan incesantemente todas las noches. Complemento circunstancial de modo. Incesantemente. Súper. La gata amarilla cazó un ratón para sus hijos. Complemento indirecto. Amarilla. Incorrecto. Lavé la ropa de mi hermano. Complemento directo. Queda 1 minuto y medio. Lavé la ropa de mi hermano. ¿Cuál es el complemento directo?
Hermano. Incorrecto. El hombre lobo de la película mató a muchas personas. Modificador indirecto. Muchas personas. Incorrecto. Mañana será gobernado por los millennials. El sujeto. Son las mismas, están repitiendo. ¿Cuál es el sujeto? Quedan 15 segundos. Millennials. Eso lo habías contestado y era incorrecto. El maestro de matemáticas y la maestra se casaron. Núcleo del sujeto. Listo. La gata amarilla cazó un ratón para... Ah, ya se acabó el tiempo. 6 puntos. Está bien, bastante bien. Vamos ahora a uno que me interesa mucho que revisen, que es, ya que pasamos el de los géneros literarios, es este, perdón, ya que pasamos el de los conocimientos previos, me gustaría que habláramos sobre géneros literarios porque lo vas a tener que revisar. Y ahora sí, ¿cuáles son los géneros literarios? Me vas a decir. Y vamos acá, ahora sí. Recuerda, son los grupos, esta es de la semana uno, ojalá te acuerdes un poquito. Reclasifica los diversos textos literarios existentes. Los tres principales son género narrativo, lírico y dramático. Ya los tienes. ¿De qué trata? ¿De qué género se trata? A ver, vamos a ver si lo contestas. Indica a qué género corresponde la característica mencionada. Los hechos se cuentan a través de la voz de un narrador. ¿Qué género es? Narrativo, dramático, lírico. Narrativo. Listo. Los hechos se cuentan a través de los diálogos de los personajes. Dice dramático. Súper. Vamos. Transmite un mundo íntimo o subjetivo en base al ritmo y la musicalidad de la palabra. Lírico, súper, vamos. Dice, sus textos se organizan en versos que forman estrofas. Lírica, a ver, otra vez. Em, sus textos se organizan en escenas que forman actos. Dramático, dice, súper, vas bien. Dice, tiene la intención de representarse en un escenario frente a un público. Dice dramático, ok. Tiene abundantes figuras retóricas. Narrativa, incorrecto. Seguimos. Narra hechos que se desarrollan a través de la introducción, un nudo y un desenlace.
Narrativa. La novela, el cuento y la fábula pertenecen a este género. Dice narrativa también. La tragedia, la oda y la comedia pertenecen a este género. Dramático. 9 de 10. Súper. Ahora vamos a intentar uno de subgéneros. No está como tal, pero pues me gustaría que lo intentaras un poquito. ¿Va? Dramático. Incorrecto. Seguimos. Epopeya. Narrativa. Elegía. Elegía narrativa también. Espero que sí. Nope. Entremés. Entremés. Dramático. Égloga. Lírica. Himno. Himno lírica. Melodrama. Melodrama dramática. Cantar de gesta.
lírica, canción, lírica, dramático, novela, incorrecto. Y 6 de 10, bastante bien, de hecho, en los géneros que casi no hemos trabajado. Entonces, muy bien. Eh, Vamos a seguir ahora sí de plano con directamente con las actividades integradoras 5 y 6, que son las que se relacionan directamente con esta semana. La primera de ellas se llama literatura clásica y situaciones actuales. Ya había explicado ampliamente el otro día en qué consiste. La primera, que de hecho me sorprendió, una de sus compañeros que entregó, lo hizo muy bien y hablaba justo de la división entre la... después, lo que dice después de las páginas 1 a 22 y lo que dice antes. Esa parte me parece bastante interesante. Entonces, bueno, ahí lo que tenemos que hacer o lo que tendremos que hacer es esto, descargar el texto, perdón, el formato y revisarlo. Acuérdense que no es obligatorio colocar fuentes de referencia, pero es muy útil. Va, ahí está. Entonces ustedes tienen cuál es el argumento. Recuerden por favor que tienen que dejarlo en 5 renglones. Es indispensable que se queden 5 renglones. Luego decirme quiénes son los personajes. eh, Cuál es el argumento, cuáles son los personajes y cuál es su función en la obra. Es bastante importante que me lo puedan decir en general. Eh, Después, cuáles son las características de la personalidad que identificas en los diferentes personajes. Por lo menos los tres principales, que serían Sócrates, Strepsiades y el hijo. No me acuerdo ahora el nombre. Esos son los que más me interesan como personajes y que ustedes también me puedan decir cuál es, primero, qué papel ocupan en la historia y segundo, cuál es ese en el B y en el C, características de la personalidad que identificas en los diferentes personajes. Y de manera general y explica si las puedes conocer en la actualidad o son algo que se quedó en el pasado. Eso depende de ti. Después, qué situaciones graciosas de divertidas hay en la historia. También puede ser bastante importante. Luego, situaciones que identificas en la historia que se presentan en la actualidad. También, recuerda explicarlo. Si desconocen el tema, es importante que como parte de tus responsabilidades en Prepa Línea CEP, te documentes al respecto. Es decir, que puedas saber eh, cómo contestar esto a través de 5 renglones utilizando diversas fuentes de información. Luego, escribe un cuento de una extensión de 15 a 20 líneas acerca del fragmento que leíste de la obra de teatro. Organiza la estructura, genera ideas, ordénalas, establece objetivos, escribe y revisa tu texto. Es decir, primero está la fase de escritura y luego reflexiona, por favor, eso no lo contesten, cómo sería Sócrates, cómo sería Strepsiades, cómo qué se criticaría. Recuerda mantener características de los personajes y los elementos graciosos que se muestran en el texto. Graba en audio tu cuento con base en la estructura que organizaste, no lo escribas, solamente nárralo como si se lo contaras a alguien. No importa si te equivocas, puedes corregirlo hasta tener la versión final. Antes de iniciar la narración es necesario que integres con tu voz la siguiente información de identificación. Recuerda poner en el audio en esto y luego sube tu audio. Si ustedes están narrando uno de 15 a 20 líneas, pues por lo menos les va a tomar, no lo tienen que leer de 15 a 20 líneas, eso es importante destacarlo. No tienen que leer las 15 o 20 líneas, tienen que platicar las 15 o 20 líneas. Y si bien 15 a 20 líneas les tomaría alrededor de 5 minutos, más o menos,
pues no les debe tomar más de entre 1 y 2 minutos, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso, porque si no quiere decir que realmente tampoco leyeron esto o medio lo comentaron. Y la idea es que yo vea la diferencia entre este texto y este texto. Cuando lo escribiste completo y cuando lo comentaste nada más. Eso es lo que a mí me interesa muchísimo. Luego sube tu audio a un almacenamiento en la nube y pega aquí el enlace. Asegúrense por favor de que yo tenga todos los permisos para poder identificarlo y poder revisarlo. Si no lo escucho, gran parte de su calificación no será evaluada y tendrá una calificación baja. Escribe tu cuento en la estructura y mejóralo con comparación a como lo hiciste de forma oral. Es decir, respecto al A, respecto a lo que les piden en el 2 y en el A, es muy importante que eh, lo adapten a las cuestiones generales para que no se sorprendan y que no sea demasiado poquito y demás, ¿no? Entonces ahí creo que es importante. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia en contexto actual? Aquí no se olviden, 5 renglones también. ¿Qué podemos aprender? Podemos aprender mientras nos reímos o nos divertimos, también 5 renglones. Diferencias entre contar tu cuento en audio y escribirlo. Generalmente aquí dicen, pues es que no me gusta cómo me escucho, no tengo mucha experiencia, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que ahí es algo súper, o sea, como bien importante que creo que ustedes podrían tomar en cuenta bastante, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya lo tenemos en general, ahí. Y después de eso, creo que sería importante, un segundo, que ustedes colocaran las fuentes de referencia. Las fuentes de referencias en este caso serían pues, las nubes. Y si usaron algún otro texto también, por ahí algunos usaron la reseña, por ejemplo, las nubes también es una fuente. Si buscaron otra cosa adicional para ayudarse con su actividad, también es la fuente. Entonces, todos esos factores van contribuyendo a que ustedes puedan tener una actividad cada vez más completa, que esa es la parte importante. Acá está. Ya regresando, dejando un poco de lado la actividad integradora número 5, eh, lo que sigue ahora es revisar la actividad, bueno, una parte del video. Me gustaría que revisaran este video porque hay un momento en el cual un escritor habla sobre literatura de redes sociales y esta literatura de redes sociales le interesa muchísimo porque se parece o es diferente a la que ustedes tienen que revisar para el foro de integración en la semana número 1. Entonces creo que les va a servir muchísimo como pues, la forma en que ustedes estén revisando las cosas, ¿no? Por ahí la parte, creo yo, más importante de esto es la que tiene que ver con ustedes tratando de entender redes sociales o qué cosas, ustedes están muy identificados con las redes sociales, con lo que no están tan identificados es con la literatura en redes sociales, que creo que ahí está el problema. Entonces, después de la literatura en redes sociales, o lo que podríamos considerar la literatura en redes sociales, eh, tiene esta propuesta este escritor donde dice que esto sobre todo se está refiriendo a la red social X o Twitter. Eh, entonces es interesante escucharlo, lo vamos a hacer en un momento. Y vamos a ir cerrando la sesión de hoy con actividades de reforzamiento. La parte final del miércoles yo puse un video donde habla sobre cómo adaptar tu obra al contexto actual. Me parece importante que lo revise, no la voy a poner de nuevo, pero me parece muy importante que lo revise. Entonces, primero revisemos esto de las redes sociales y Jennifer te voy a pedir nada más que me hagas un resumen de lo que crees que dijo y sobre todo qué tiene que ver esto con el foro de integración. Repito, ¿qué tiene que ver esto con el foro de integración? Las formas de escritura brevísima, que hay tantas ahora, tienen también muchísimos nombres y muchísimas definiciones. A mí me gusta el nombre que conocí primero, minificción. Lo importante de estas formas de escritura es simplemente ese contacto tan estrecho que tienen con lo que los lectores ya conocen, con ese conocimiento compartido que se requiere en toda la literatura, pero que sobre todo aquí es esencial. La minificción está hablando siempre de otra cosa, de algo más allá de sí misma, de algo cercano quizá a quien lo está leyendo o quizá no, pero que siempre tiende a una especie de puente
entre lo que sí se dice y lo que no, lo que está declarado explícitamente y lo que está solamente sugerido, insinuado. Por eso tenemos tantas variaciones sobre literatura previamente existente. Por eso tenemos tantas formas en las cuales se reprocesa, se retrabaja, se recrea lo que ya conocemos, lo que ya hemos leído. Aparte, la minificción es un género que siempre se construye más allá de sí mismo, también en el sentido de que siempre se le lee asociado a otros textos. Ninguna minificción existe necesariamente, totalmente por sí misma. Siempre puede ser parte de algo más, siempre puede ser parte de una serie, siempre puede ser parte de una experiencia de lectura mayor, más diversa, más múltiple también. Estas dos cualidades de la minificción se notan especialmente de forma muy clara cuando se habla de la minificción en Internet, de las formas de escritura digital que ahora son extremadamente populares, extremadamente importantes también. Se critica mucho a la red como si por definición solo pudiera producir textos malos, como si todo lo que se publica en Internet fuera invariablemente de menor calidad, más despreciable que lo que se publica en papel, lo cual es absurdo. Decir esto es confundir la herramienta con lo que crea la herramienta, confundir el recipiente con el contenido. Por el contrario, igual que se pueden crear obras excelsas en papel, que se pudieron crear obras excelsas en el periodo de la literatura oral, que se pudieron crear obras excelsas talladas en piedra, escritas a mano, a máquina, de cualquier manera, así también la escritura digital puede ser la fuente de obras sublimes y de obras que hablen o que busquen esa sublimidad, esa penetración, ese contacto de lo humano que busca la literatura para este tiempo, para el tiempo de lo digital, para el tiempo de lo que se aleja cada vez más de lo impreso. Mi propia experiencia en Internet viene de antes de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, pero ha tenido, creo yo, cierto impulso mayor, cierto impulso más notorio en los últimos años, justamente a causa del uso de las redes sociales. En Twitter, en especial, he encontrado que hay una gran posibilidad, un gran número de posibilidades creativas. Estas posibilidades creativas tienen que ver simplemente con las fortalezas y las debilidades del medio, con sus limitaciones y con sus ventajas. El hecho de tener un espacio tan reducido para escribir, de alguna manera se convierte no en una restricción, sino en un acicate, en un estímulo creativo, tal como lo dijeron en muchas ocasiones varios grandes autores del siglo XX y anteriores también. Tengo hasta el momento 2 series de textos generados en Twitter y distribuidos de diferentes formas que se han convertido en adaptaciones, en proyectos de modificación o de traslación de lo que se escribe en Twitter, de la experiencia de Twitter a lo impreso. Uno de ellos se titula 83 novelas, es un libro que se distribuye gratuitamente, que va circulando ahora por la red incluso más allá de mi control. Y el otro es un libro impreso, unitario, cuyo título es El viajero del tiempo. Lo interesante de un libro como este es que se va generando a partir de la experiencia de escribir cotidianamente en la red, de ir acumulando una gran cantidad de textos, en ocasiones logrados, en ocasiones no, pero sin preocuparse, digamos, neuróticamente por esa calidad o por esa criba necesaria en cualquier texto en el primer momento. Simplemente se trata de escribir con toda libertad y después, cuando ya se haya reunido suficiente material, empezar entonces el proceso de filtrado. Un proceso de filtrado que debe ser además aún más riguroso que el proceso de criba habitual del que tanto se habla en los talleres literarios. Cerca de 80% de lo que escribo en Internet no va a llegar jamás a ningún medio impreso. No puede llegar, no debe llegar. Se trata de escritura que depende de la experiencia de lectura inmediata, efímera, instantánea de la red. El proceso de adaptación de esta escritura a lo impreso, a lo que presuntamente está fijo, a lo que presuntamente tiene una forma preestablecida e inmutable, implica una serie de modificaciones que pasan, insisto, por descartar muchísimo de los textos. Al término de este proceso de criba, lo que queda, la parte más lograda de toda esa escritura espontánea, se trabaja, se refina, se reestructura y se convierte en algo distinto, se convierte en un libro impreso. El trabajo de refinamiento es uno del que no se habla mucho. Se tiene la idea de que la escritura espontánea no puede ir más allá de esa espontaneidad
Y tal vez no pueda efectivamente en Internet, pero para pasar a otros medios necesita adaptarse a esos medios y serle fiel a esos otros medios, igual que sucede en cualquier otra transposición, de el cine a los juegos de video, del cómic a la novela, lo que se quiera. El viajero del tiempo es una experiencia muy valiosa en mi trabajo porque me ha permitido descubrir una serie de nuevas herramientas creativas que espero utilizar de muchas otras formas en trabajos posteriores. Es parte pequeña, si se quiere, pero no menos interesante, diría yo, de todos los descubrimientos que se están haciendo ahora de estas nuevas herramientas de escritura que nos da la tecnología digital y que nos van a estar acompañando todavía durante mucho tiempo. Yo soy Alberto Chimal y les mando saludos desde México. Muy bien, entonces aquí ya tenemos una visión distinta de lo que tiene que ver con redes sociales. Si me ayudas, Jennifer, a resumir el video y que sobre todo qué tiene que ver con lo que voy a enlazar a continuación, que es la actividad integradora número 6 o foro de integración, literatura actual y experiencias estéticas. En alguno de las 5 sesiones, perdón, en las 5 participaciones que le solicitan, se nos dice claramente que por ejemplo, en la primera, describir qué es una experiencia estética y la relación que guarda con la literatura. La experiencia estética la vimos el miércoles y la semana anterior también, enfocada en qué es una experiencia estética y cómo funciona. La segunda es ver 2 páginas de internet y decirme si ustedes creen que es literatura y por qué. Ahí también les recomendaría asociar con la experiencia estética. Y nada más son páginas, ahí es donde tal vez podría haber una vinculación con el video que acabamos de ver. La siguiente es, explica si es posible o no tener experiencias estéticas con las obras publicadas y creadas mediante el uso de las TICs. La cuarta aporta a uno de tus compañeros y la quinta responde, ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Eso es justificar la respuesta. En todos los casos, justificar la respuesta significa una sola cosa. A ver, déjeme ver. No, espérenme. En todos los casos, cuando dice justifica tu respuesta, a lo que me estoy refiriendo es a esto, a los requisitos del foro de integración. Justificarse la respuesta quiere decir en un párrafo entre 5 y 8 renglones, por lo general. Si escriben en el celular es un poquito más, serían alrededor de 10, y en el resto de los casos, pues no. Una participación al día es lo ideal, si no pueden evitarlo no hay problema, pero si no van a tener la calificación completa, si ponen todas el viernes o 2 el viernes, 2 el sábado y 2 el domingo, una el domingo, perdón, así eso es pues bastante en general poco aceptado, ¿no? Entonces viene acá reglas en etiqueta y ortografía. Y también cuidar eso, por favor, que es algo que hemos venido trabajando. Entonces, les decía que ustedes tienen que contar con 5 participaciones en una semana. En teoría hoy tendría que ser la última, pero sé que a veces eso se complica y que no siempre van a estar completas. Pero el punto es que las puedan completar. Si lo tienen que hacer el fin de semana, pues tendrá una calificación baja, pero bueno, es mejor que no tener ninguna calificación, así es que les recuerdo que aún al fin de semana, pues es importante que ustedes avancen por ahí, ¿no? Creo que eso es muy importante. Luego viene ahí, no olvidar, por favor, cosas que hay que saber o que hay que recordar del contenido que tenemos en la aplicación, en la plataforma, perdón, que es el autor toma aspectos de la sociedad para crear una obra, importante, cuando lean Las nubes. Las obras literarias suelen reflejar la ideología de la época en que fueron escritas, por lo general, no siempre, pero es la norma. Tener en cuenta comunidades en internet. Y ahorita voy a leer, bueno, justo a propósito de comunidades en internet, Jennifer dice, entiendo que las redes no las tomamos como algo serio y por ello solo buscamos contenido entretenido, pero que no nos enriquece y se domina la red social como que es solo una distracción. Cuando no necesariamente es así, pues también podemos encontrar literatura enriquecedora. Muy bien, esa es la idea de las redes sociales y también una de las partes. Y otra de las partes es que esa es la idea de esta unidad, de este periodo, que ustedes puedan saber exactamente a qué me estoy refiriendo con redes sociales y que también en las redes sociales pueden encontrar cosas distintas que no solamente son videos o memes.
que es algo que, bueno, pues algunos disfrutan de hacer y está bien porque también puede ser un divertimento, pero no es lo único. También hay que tener un poquito de cuidado con la relación entre literatura y vida cotidiana, ahí es importante. Tener en cuenta otras manifestaciones literarias. ¿A qué me refiero con otras manifestaciones literarias? Es simple y sencillamente otras manifestaciones literarias son eh, que hay personas que escriben de manera distinta a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá, de lo que acaba de explicar este escritor en el video, o también lo que vimos el miércoles con dos páginas de internet que son literatura o que tal vez son literatura para ustedes, no sabemos, y eso nos ayuda muchísimo a revisar, ¿no? Eh, cuáles son en realidad pues, cuál es lo que le ayudaría o les ayudaría muchísimo para entender en qué momento es literatura y en qué momento no es literatura algo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte que me gustaría responderlo y para ir finalizando, vamos a ver una actividad de reforzamiento que es, me puedes contestar qué es una experiencia estética, a ver si te acuerdas, Jennifer, qué es una experiencia estética. Y luego vamos a ver simplemente un videíto general de qué es, cómo se analiza un poema, para que ustedes sepan también que hay forma de analizar un poema desde una canción, por ejemplo. ¿Qué es una experiencia estética? A ver si te acuerdas. ¿Qué es una experiencia estética? A ver, nos dice Jennifer. Es un sentimiento que tenemos al leer una obra y al que nos transmite de manera emocional. Está muy bien. Ahora, la experiencia estética no siempre se puede cumplir, pero eso no quiere decir que el texto no sea literatura. Entonces, nada más, eso es bien importante, lo que, esa parte, ¿no? Es súper, súper importante, porque va a hacer que nosotros, a pesar de que no nos guste algún texto literario, sabemos que tiene ciertas características y sabemos que puede ser literatura, aunque no lo compartamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver rápido, para ir cerrando, cómo analizar un poema. Es muy breve y luego vamos a ver un poema. Eh, de todos modos lo voy a cortar. Bueno, no lo voy a cortar más bien. Lo voy a cortar si es necesario. Dura 5 minutos. Comúnmente la gente no lee mucha poesía o no disfruta mucho la poesía. Y lo digo muy a mi pesar, porque desgraciadamente se han autoimpuesto ciertos moldes preestablecidos. Moldes en los que las personas quieren hacer calzar todo lo que leen. Moldes como por ejemplo, del cielo cayó una rosa y en tu pelo la he perdido. Dime qué tienen tus ojos, que con ellos me he perdido. El problema no es que esto sea mala poesía, porque de hecho es una canción. El problema es que todo incauto, teniendo este molde como ejemplo, dirá, si se asemeja a él, es bonita. Si no se asemeja, entonces es fea. Punto número 1. Nunca digas qué bonito. O bueno, puedes decirlo, pero dilo con sarcasmo. ¡Ay, qué bonita poesía! Poesía bonita es esa típica poesía de abuelitas, esa sentimentaloide, de rima fácil. Eso es poesía bonita. Y no, pues la poesía no puede ser bonita, la poesía debe ser intensa. O en su defecto, insípida, sosa. Así que destierra de una vez la palabra bonita de tu vocabulario. Punto número 2. Analiza el tema. Mira, la poesía no solamente es cantarle del amor, sino que también tiene muchos otros temas tan amplios como la angustia, la soledad, la monotonía, la insustancialidad de la existencia. Trata de mirar un poco más allá.
puedes ser creativo con tu interpretación, incluso cuando el mismo autor ya le haya dado un sentido, un significado a sus palabras. Porque en realidad, cuando el poema es bueno, no se agota siempre con una sola interpretación. ¿Quieres ir un poco más allá? También puedes profundizar con el objeto poético, con el temple del ánimo y también con la actitud lírica. Punto número 3. Llama las cosas por su nombre. La poesía no tiene líneas, la poesía tiene versos, la poesía no tiene párrafos, la poesía tiene estrofas. Y cada estrofa tiene un nombre de acuerdo al número de versos. Existen los cuartetos, que son de 4 versos, existen las quintillas, que son de 5 versos, existen las octavas, que son de 8 versos, existen las décimas, que son de 10 versos, y también existe la poesía en verso libre. De acuerdo al número de sílabas, podríamos hablar de arte mayor o de arte menor. Son versos de arte menor los que tienen menos de 9 sílabas y son de arte mayor los que tienen más de 9. Ahora, esta nomenclatura puede ser un poquito complicada de repente cuando recién comenzamos a utilizarla, pero es bueno que la sepas para que no te desautorices cuando comienzas a opinar sobre poesía. Punto número 4. La rima no siempre rima como crees. No todas las rimas deben representar una coincidencia entre las últimas sílabas de cada verso. Claro, cuando ocurre decimos que es bonito. Esta rima bonita se le llama rima consonante y es esa típica rima que por ejemplo vemos en el rap. Llegué a una mansión de lo más elegante, le dije al taxista ponte desodorante. Pero también existe una rima llamada la rima asonante, que es un poco más compleja, discreta y a la vez más elegante. Y esto ocurre cuando las vocales, solamente las vocales de las últimas sílabas del verso coinciden con el que sigue. He visto 2 niños jurarse al espejo, no descansar nunca hasta darse el encuentro. No podrías decir de pronto que hay una rima porque no hay una coincidencia exacta, pero detectas que sí. Y en esa sutileza está la gracia de la rima asonante. Número 5. Los poemas tienen ritmo. La poesía es como la música, o la música es como la poesía. No lo sé, la cuestión es que ambos tienen un compás que a veces es lento, a veces es rápido, a veces es lento pero después es rápido y a veces destacan ciertas palabras y ciertos significados. Así que mi recomendación es siempre lee mentalmente en voz alta cada poema. Sí, sé que puede sonar contradictorio leer mentalmente en voz alta. Me refiero a mentalmente repasa cada sonido de cada palabra en el orden en el cual lo establece cada poeta y de pronto comenzarás a descubrir un ritmo interno, una musicalidad que a priori no habías descubierto. Estos han sido 5 consejos para poder analizar poesía. Sé que de pronto este video se nos ha quedado un poquito corto, un poquito cortina como decimos en mi país, pero prometo hacer pronto uno complementario donde podamos ver ya cosas un poquito más avanzadas y cuestiones ya más técnicas sobre la poesía. De momento se despide de ti tu amigo José Aguirre y espero verte por aquí y por las redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Espera, hasta. Bueno, entonces esos son consejos para revisar un poema. Eso lo van a poder ir revisando, por ejemplo, este poema, que tiene que ver, cómo se analiza, cuáles son las condiciones en las cuales puede entrar, etcétera, ¿no? Es un ejemplo que ustedes podrían revisar en casa y también lo podrían asociar, es la parte que más me interesa, con las canciones. Las canciones son lo que va a asociar definitivamente el... No tenemos tanto acceso a la literatura como tenemos acceso a la música y a veces muchos de esos tienen estas características que describió la persona en el video. Entonces, con base en eso, nosotros sí podemos ir analizando a partir de este video cosas como canciones y eso nos va a ayudar un poco a leer y a determinar otras cosas, ¿no? Por ahí creo que es importante. Pues bueno, ¿tienes alguna pregunta, Jennifer, para culminar? No sé, avísame si estás escribiendo. Si no, para ir cerrando y despidiendo la sesión de hoy. Con estos, para tomar en cuenta este resumen. Tomar en cuenta la adaptación, por favor, que están haciendo. Dice, bueno, Jennifer, el texto que tengo que leer en el foro. Nada más, si me puedes explicar a qué te refieres con eso del texto que tienes que leer en el foro, porque no te entiendo
lo tengo que leer completo. En el foro de integración te piden solamente que revises 2 páginas de internet, no te piden más. Entonces no sé a qué te refieres con texto. No, de hecho no son cuentos. Si tú de hecho lo revisé contigo el miércoles, no sé si ya estabas, no me acuerdo si ya estabas, pero puedes ver el video de la sesión. Son 2 páginas de internet, no tienen cuentos, son historias muy pequeñas, no tienes que revisar todo. Y el otro son como poemas, no tienes que revisar todo, simplemente puedes dar una revisión general y a partir de eso opinar. No es necesario que lo hagas todo. Y son historias muy pequeñas, un poco extrañas para lo que estamos acostumbrados, pero si les dan un poco de paciencia, estoy seguro que lo van a disfrutar. Y en la otra son poemas que tienen que ver con el mar, con los peces, y incluso vienen los audios de los poemas. Entonces, las dos en ningún caso tienen que revisarlas todas, eh, pero tienen que hacer una buena revisión general. No te preocupes. Pues gracias, si aclaré tu duda, gracias. Con eso vamos cerrando la sesión de hoy, la sesión número 6. Muchas gracias por haber estado y haberse conectado esta tarde. Y nos vemos la próxima semana. Si tienen dudas o preguntas, pueden hacerlo a través del mensajero de la plataforma o bien de correo electrónico. Dígame de la sesión anterior, sí, claro. Y acerca de la sesión anterior, sí, ahorita justo estaba pensando en ponértelos. Cuando termine este video voy a poner todos los que te debo, porque te debo varias semanas. Así que no te preocupes por eso, ¿vale? No hay ninguna razón para disculparse, de nada. Y nos vemos la próxima semana, Jennifer, que estés muy bien.